Grabamos la clase y damos inicio. Muy bien, permítame un segundito. eh, Permitir el ingreso a dos personas. Ahora sí. Buenas noches hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por su flexibilidad, que tuvimos que cancelar una clase el día miércoles, pero aquí estamos gracias al Señor para continuar estudiando su palabra y también para caminar con Cristo. Seguimos viendo la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de cerca. Hoy vamos a ver cómo ora Jesús en el huerto de Getsemaní. Vemos también el sufrimiento que iba a, a pasar por nosotros, el morir en la cruz, al cargar sobre sus hombros nuestras iniquidades, nuestro pecado, aquel fatídico Jueves Santo, comenzando ya su pasión, fue lo más difícil para él, ¿verdad? Cargar la culpa, cargar el odio, el reproche, la negación, el abandono por nuestra parte. Y lo hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros para que hoy tengamos el perdón de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna en el cielo con Él. Seguimos avanzando. El enfoque de esta clase esta noche, Jesús ora en el huerto de Getsemaní, ora por sus discípulos también, ora para que el Señor haga su voluntad, no la suya. ¿No? Muy bien, postrados a los pies de Cristo, dándole gracias por esta bella oportunidad de estudiar su palabra. Vamos a dar inicio a la lección número 5 de este curso con esta oración. Oh Señor, tú debiste tener un gran temor por el sufrimiento, por lo que sabías que ibas a tener que pasar. Pero lo hiciste voluntariamente por mí y por todo el mundo. Te pido que me perdones cuando no estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides que haga, que me ayudes a apreciar todo lo que hiciste por mí y a estar siempre dispuesto a obedecerte en todo. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy Amén. bien. Bienvenido, José Antonio. Le damos la cordial bienvenida, hermano. Muy buenas noches, Pastor Nixon. Gusto de tenerlo otra vez con nosotros. Bendiciones. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces seguimos los objetivos de esta lección. Como siempre, son tres. Usar el método de las 4C para estudiar, entender, aplicar la historia de Lucas, Lucas capítulo 22. Analizar cuándo sería una buena oportunidad de compartir esta historia. Y al fin concluimos identificando las diferencias entre Judas y Pedro. Muy bien, entonces, como ya es costumbre, vamos a tomar un tiempito para hacernos responder las dos preguntas que nos hicimos en el grupo de WhatsApp. La primera era, ¿qué fue lo que más le llamó la atención a usted del texto bíblico que le tocó leer para esta clase? Y la segunda, ¿cómo es tu vida de oración? Escuchemos sus comentarios, qué fue lo que más le llamó la atención. Como siempre decimos, ya hemos leído en varias ocasiones este texto bíblico, pero ahora con más detenimiento, ¿qué fue lo que más les gustó? Querido Roberto, le escuchamos. Bueno, a mí más me impactó, pastor, la sanación que lo hace el Señor a la oreja del guardia que lo van a arrestar. Y me dice, el Señor tan misericordioso, a pesar que le iban a arrestar, que le iban a tratar mal, Él va y lo cura y lo sana. A mí me impactó eso porque yo pienso que ese ejemplo debemos tomar nosotros. Al enemigo hay que amarlo, hay que quererlo.
Y a veces en la vida real cuesta quererlo y amarlo al enemigo. ¿Ah? Eso me ha impactado a mí, pastor. Eso sería. Gracias, Roberto. Bien dicho, bien dicho. Y en ese momento de angustia, de incertidumbre, pensó en los demás. Aún ahí no pensó en sí mismo. Gracias, Roberto. Muy bien. Escuchemos a Ricardo. Adelante, Ricardo. Buenas noches, mi querido pastor. Sí, además de lo que dice Roberto, también a mí me impactó bastante algo sencillo, pero que me llamó la atención, que Jesús se separó de los discípulos a un tiro, a un tiro de, ¿cómo dice la palabra? A un tiro de pie. Ujú. Sí, a una distancia de un tiro de piedra se separó Jesús. Es una distancia aproximadamente de 40, 50 metros que estuve investigando, que es una distancia que los demás no podían oír y se distanciaba, se distanciaba de los discípulos. A un tiro de piedra me llamó. Bueno, y además el evangelista al final ya no llama a Judas apóstol, sino Judas, el que se llamaba Judas, ya como lo tratan cuando ya Judas entra en pecado, ¿sí? Gracias, Rick. Hay muchas cosas sí, hay muchas cosas que me impresionó, pero nada más señalo por lo pronto esos dos elementos. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy bien. Excelente. Gracias. Gracias por su comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más que otro comentario que le impactó de esa noche allí orando, como nos decía el texto bíblico, sudando, que le salía este lágrimas, sudor con sangre, ¿verdad? ¿Algo más? Víctor, Pues, buenas noches. Adelante, hermano. Ahí sí. Adelante, Víctor. Buenas noches, Dios me les bendiga a cada uno de los que estamos en esta maravillosa enseñanza. Ah, lo que me impacta es Jesús, eh, su oración. La oración que dice que a lo que él iba a ese momento, que quería dejarlo pasar por alto, pero si no era la voluntad de Dios, es ir ahí a ese lugar. Gracias, Víctor. La voluntad de Dios sobre todas las cosas, siendo el mismo Dios. Amén. Excelente, gracias. Escuchemos a Edgardo y luego vamos con Jesús. Hermano, en lo personal, me llama la atención diferentes cosas, pero hay algo que me llama la atención es que dice el evangelista Lucas que en esos momentos de gran agonía del Señor, de gran angustia y tristeza, dice que le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Entonces, ya en la vida pues práctica, todo eso nos enseña que el clamor, la oración sincera, siempre hay una respuesta de parte de Dios. Solamente gracias. Gracias, Edgardo. Escuchemos a Jesús. Bueno, pastor, buenas noches. Dios le bendiga a usted y a todos los compañeros que estamos en clase. Hermano, me impactó la manera como él se negó a sí mismo, ¿verdad? Si quiere pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, siempre fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la muerte de cruz no era cualquier cosa. Él sabía lo que iba a sufrir. Me le iban a clavar las manos, los pies, le iban a meter a lanza por el costado, lo coronaron con una corona de espinas. Y según algunos escritores por ahí dice que le quitaron toda la ropa y que lo recibieron en esa cruz como Dios lo trajo al mundo. Era tremendo. Él sabía que iba a pasar por todo eso. Cuando él veía las fiestas del Cordero Pascual y cómo sacrificaban el Cordero Pascual, él sabía que él iba a ser sacrificado como el Cordero que quita los pecados del mundo. Y Gracias, dice Jesús. Pablo que subió hasta los sumos. Sí, hermano. Dios le bendiga. Gracias.
Gracias, hermano. Escuchemos a Gabriel y luego pasamos con la siguiente pregunta. Gabriel, hermano, adelante. El micrófono. Gabriel, el micrófono, si puede desactivarlo para que lo escuchemos. Gracias, hermano, adelante. Bien, pastor. A mí lo que más me ha llamado la atención es la manera que el Señor Jesús ora al Padre. En un momento tan difícil, Él se siente abandonado y dice, Padre, si es posible que pase este trago amargo de mí. Él está está sufriendo de tanto el sufrimiento por nosotros los pecadores, que prácticamente es abandonado, se siente abandonado por su Padre. Él sufrió en su agonía el tormento cuando suplicó 3 veces, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras me han impactado tanto en la conversación que Jesús tiene con el Padre Celestial. Y haciendo una comparación que estaba leyendo la Biblia, cuando en Génesis 22 estaba yendo Abraham con su hijo camino al sacrificio. El niño le pregunta, papá, estamos llevando el fuego y el leño, pero ¿dónde está el cordero? Y este paralelo me hace pensar bastante en un momento tan difícil. Tuvo que sufrir Jesús para que yo, miserable pecador, sea parte. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias por hacer esa conexión con el Cordero, ¿verdad? Que Dios provee el Cordero y en nuestro caso específicamente lo hizo con Jesucristo. Excelente, gracias hermanos. Una hermosa historia, una historia que nos lleva realmente a valorar, a apreciar, a agradecer lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Vamos a avanzar con esta pregunta, unos 3 comentarios para avanzar con la clase. ¿Cómo es tu vida de oración? Entonces vamos a empezar con Víctor. Adelante. El micrófono, Víctor. Bueno, está desactivado el micrófono. A ver, ahora sí. Pastor, disculpe, habemos 2 Víctor, pero estamos ahí. Ok, entonces vamos con Víctor. Víctor no más, porque hay un Víctor con apellido y otro Víctor sin apellido. Ajá. Bueno. Ya. Excelente. Víctor, si puede desactivar el micrófono. Y de nuevo vamos a avanzar con Ricardo. Ricardo, adelante, hermano. ¿Cómo Bueno, es su vida de fe? Aquí queremos con el corazón en la mano, ¿verdad? No queremos dar la sí, impresión que somos súper cristianos. no, con el corazón en la mano, sin ser súper cristiano, yo trato de estar permanentemente en oración y, no, y solamente oración y meditación, meditando la palabra del Señor y orando permanentemente en cualquier espacio y en cualquier momento en que me encuentre. Amén. Gracias, querido Ricardo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Muy bien. Y si no, pasamos, Margarita, querida Margarita, adelante. Sí, trato de poner todas mis circunstancias delante de Él y orar por todas las situaciones que se presentan a cada momento, porque cada instante tenemos situaciones, ¿verdad?
ya sea de familia o de personas a mi alrededor. Amén. Gracias, Margarita. Muy bien. Un comentario Pastor, más al Jesús. yo tengo, Adelante. yo tengo 3 oraciones que hago, ¿no? Cuando desayuno, cuando almuerzo y cuando ceno. Esas son seguras. Pero oro todos los días y en la noche para acostarme, pero no soy un hombre de pasar 5 o 6 horas orando. No me voy a quedar mentira, porque la verdad que nunca lo he hecho. Siempre oro, pero no tanto así como yo veo a otra gente que pasan hasta todo un día orando. Pero bueno, yo los felicito, pero estoy orando a Dios para que me dé más constancia en la oración. Gracias, Jesús. Excelente. Vamos a escuchar a ver si Víctor, ¿se puede desactivar el micrófono? Algún pequeño inconveniente ahí con la señal. Bueno, qué pena. Seguimos entonces. Sí, y Roberto, adelante, hermano. Ya, yo creo que la oración debe ser sincera porque el Señor, no sé en qué pasaje nos enseña a que no digamos palabras vanas, ¿no?, en la oración. Yo pienso que la oración debe ser sincera del corazón, eh, no tan alargada, digamos. Prácticamente, digamos, yo, por ejemplo, en mis oraciones que hago en mi devocional, siempre le pido a Dios que Él me proteja en ese día, que me mantenga firme en la fe. Eso le oro yo al Señor y que me proteja de toda tentación, que me guarde y me cuide en ese día. Y le doy gracias por ese día que estoy sano y salvo. Eso sería mi aportación, pastor. Gracias, querido Roberto. Muy bien, excelente. Gracias por sus comentarios. Y aquí vamos, ustedes ya dijeron, una oración sincera, genuina, hecho del corazón, que salga de un corazón que está agradecido por todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención y estoy aplicando a mi vida, es que hay dos cosas importantes en la vida de un creyente. Y esas dos cosas son, la primera es la palabra de Dios, ¿verdad? Mantenernos firmes en el estudio diligente de la palabra de Dios, sentados a los pies de Cristo escuchándolo, ¿verdad? Y la otra es la oración. Jesús hacía esas dos cosas, lo ponía en práctica de una forma maravillosa. Cuando el diablo lo atacaba, usaba la palabra de Dios para espantarlo, alejarlo, combatir, derrotar a Satanás. Y también la oración, ¿verdad? La vida de oración de Jesús, como nos dice el texto bíblico, siempre se alejaba a orar para estar a solas con su Padre. Y ese es para nosotros también un maravilloso recordatorio. Y aprecio mucho su honestidad. Es fácil decir, mi vida de oración es una vida de que siempre estoy orando todos los días, 24/7, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer con el corazón en la mano que no siempre es eso. Hay lugar, oportunidades para crecer en la oración, en la comunicación con Dios. Oramos que el Señor siempre nos mantenga firmes en la fe. Oramos que el Señor nos lleve a sus pies, a escucharlo a Él, a confiar en Él, a depender de Él en toda nuestra vida y no a confiar en nosotros mismos. Y siempre nuestra oración eh, comienza y termina, que se haga, Señor, tu santa y bendita voluntad en mi vida, no la nuestra, ¿verdad? Porque a veces queremos que se haga nuestras voluntades. Excelente, gracias por la introducción, gracias por su participación. Ahora vamos a recordar un poquito la historia para esta noche. Esa noche fue una noche muy difícil, no solo para los discípulos, sino para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínese usted el dolor, la angustia, cargar sobre sus hombros toda nuestra culpa, toda nuestra injusticia, todo nuestro
rebeldía, desobediencia y todo lo que usted pueda pensar que va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dice el texto bíblico que su sudor, su angustia, su desesperación, el sudor era como gotas de sangre que caía de su rostro al suelo, ¿verdad? Una noche difícil, como bien dijeron ustedes, sus discípulos estaban durmiendo, cansados del día que habían tenido, pero sobre todas las cosas, el maligno siempre estaba allí. Ese día fue la lucha a campo abierto, ¿verdad? El deseo, la meta de Satanás era que Cristo no llevase a cabo la obra que su Padre le encomendó. Pero bendito sea Dios que lo hizo. Lo hizo 100% como su Padre le había pedido que hiciera, y hoy, por la gracia de Dios, usted y yo somos los beneficiarios de esa obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una historia hermosa, una historia que literalmente nos lleva a los pies de Cristo a hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pudiste, Señor, ser tan bueno, ser tan misericordioso, tan compasivo, lleno de gracia para morir en mi lugar, para perdonarme mis pecados, para declararme justo e inocente ante su presencia? Muy bien, ahora vamos a eh, hablar sobre las 6 preguntas. Estamos en la parte de considerar, identificando los personajes, los lugares, el problema, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Pueden mencionar, querido José Antonio, cuénteme los personajes a quienes identificó. Bien, pastor, yo identifiqué, digamos, a Jesús y sus discípulos cuando fueron al Monte de los Olivos. Ujú. Después, el Padre Celestial, el ángel que vino a apoyar a Jesús porque estaba pasando por momentos difíciles, la turba que llegó cuando estaban orando y la turba encabezada por Judas, y el siervo del sumo sacerdote que fue herido, y que más lo trataban a los ladrones mejor que a nuestro Señor Jesucristo. Después Pedro, cuando le niega 3 veces, la criada que lo reconoce, y después le dijeron que él era Galileo y andaba con Jesucristo. Para mí esos son los personajes que yo pude identificar, pastor. Gracias, querido José. Muy bien, muy bien. Identificó a todos los personajes. Excelente. Vamos, ¿cuáles son los objetos? ¿Qué objetos o animales se encontró en esta historia? Pero en esta historia no encontramos ningún animal. ¿Qué objetos? ¿Cuáles son los objetos? ¿Alguien me puede decir? Margarita, adelante, Margarita. Sí, la espada, los palos, el templo, y sí había un animal el que cantó, el gallo. Mm, buenísimo, Margarita, gracias. Súper. Claro, andamos olvidando al gallo. Chévere. Excelente. Sí. También podemos mencionar el bosque de los olivos, ¿verdad? Porque ahí es donde se llevó a cabo la historia. Excelente, muy bien, excelente con esa historia. También podemos mencionar la oreja de Malco, ¿verdad? El siervo del sumo sacerdote que fue cortado la oreja. Chévere. Muy bien, ¿dónde ocurrió esta historia? Un voluntario, una voluntaria que mencione dónde ocurrió. En el huerto de Semaní, ahí cerca de Jerusalén. Excelente. El huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan que estaban en el aposento alto? Comieron la última cena, cantaron salmos y después se dirigieron al lugar donde el Señor Jesús oraba con frecuencia, el monte de los olivos, que es el Getsemaní también conocido, ¿verdad? Que dicho sea de paso, es una traducción donde le exprimían, la sacaban el aceite, era como una prensa, ¿verdad? Ahí donde estaba para
Y sacar el aceite. se nos olvidó la espada con el que quitó Pedro la oreja al siervo del sumo sacerdote. Hablamos de la oreja cortada, pero sin la espada. ¿Ah? Gracias, Jesús. Muy bien. Excelente. Ya identificamos dónde ocurrió. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia, hermanos y hermanas? ¿Cuándo ocurrió la historia? Creo que la última semana ya para ser sacrificado el Señor, ya sabía que le llegaba su hora y estaba allí. Excelente. Bueno, sí. Ya, Jueves Santo. Ya la madrugada, específicamente, casi podríamos decir del Viernes Santo, ¿verdad? La noche en que Jesús fue traicionado después de la Pascua, la noche antes de su muerte, ¿verdad? El Jueves Santo. Excelente. Bueno, hermanos y hermanas, ¿cuál fue el problema? ¿Qué problemas identificaron ustedes en esta historia? ¿Qué problema? ¿Cómo estaba Jesús ahí? Margarita, el micrófono, hermana. Margarita, hermana, ¿está ahí? Mm, ahora sí, Bueno, chévere, gracias. sí, sí, disculpen. Uno de los problemas es cuando Pedro le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Ujú, muy bien. Amén. Quería arreglar las cosas con violencia, ¿verdad? Pero Sí. el Señor Jesús le dijo, no, guarda tu espada. José, gracias, Margarita. José Antonio. Sí, ya lo habilité mi micrófono. Bueno, el problema lo veo yo para Pedro, cuando Cristo le dijo que antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y él estuvo allá cuando ya al Señor lo agarraron, estaba en el patio, ya lo reconoció un tipo y él se negó, y vino la criada, también se negó, después otra persona. Se negó 3 veces y justo canta el gallo y el Señor lo mira a Pedro. Y entonces el problema para Pedro ahí que se puso a llorar ya porque le había fallado realmente a nuestro Señor, ¿no? Gracias, José. Muy bien. Sí, la negación de Pedro, un hombre que dijo una y otra vez, yo no te niego. Quizás los otros sí, pero yo no, jamás. Si es de dar mi vida, lo doy, pero no te niego. Roberto, adelante, hermano. No sé si será un problema, pero yo lo veo como problema también cuando la turba vino de noche a aprender al Señor. Y el Señor le dijo, ¿por qué si yo cuando estaba con ustedes nunca me pusieron una mano? ¿Y por qué buscan la hora de la noche para aprenderme como ladrones? ¿Ah? Y buscan las tinieblas. Yo eso lo veo como problema, porque el Señor le Gracias. dijo, yo estaba ahí, ¿no ve? Gracias, Eso Roberto. sería. Sí, todo lo que Pastor, hicieron esa noche lo hicieron de forma ilegal. Adelante, había un micrófono pastor, abierto. pastor, yo veo ahí varios problemas. La agonía por la cual el Señor Jesús está pasando, la Sí. traición de Judas, Ujú. la violencia de Pedro, la negación de Pedro, ahí se dan varios problemas. Sí, una lista grande. Gracias, Jesús. Muy bien. Excelente identificación de los problemas. Ahora vamos a ver, ¿se resuelve el problema? ¿Y cómo se resuelve? Los problemas que mencionamos. Jesús estaba angustiado. Pedro lo negó. Margarita, adelante, hermana. Sí, pastor, sí se resuelven todos los problemas, ¿verdad? Todo lo que han dicho los hermanos, todos se resuelven porque este,
en el arresto cuando le corta la oreja, pues Jesús le sana la oreja al siervo al que le cortaron la oreja. Ahí se resolvió ese problema. Y cuando Pedro lo niega a Jesús, también se resuelve porque él recuerda que Jesús le dice de que él lo iba a negar antes de que el gallo cante, y él recuerda esa traición que hace, ¿verdad? Y llora. Ahí se resuelve el problema. También dice que cuando Jesús está angustiado de gran manera, el ángel lo fortalece. Entonces ahí sí se soluciona el problema, ¿verdad? Cuando Jesús está en angustia y llega el ángel a fortalecerlo, ahí se resolvió el problema de Jesús, ¿verdad? Gracias, querida Margarita. Muy bien, excelente comentario, hermana. Escuchemos a Roberto. Yo creo que se resuelven todos los problemas porque el Señor dijo que se haga la voluntad de mi Padre, que tenía que Él morir por todos los pecados, por todo lo que ha tenido que pasar. Y con la muerte yo creo que se soluciona todos sus problemas porque Él hizo la voluntad del Padre. Dijo que ya era la hora ya. Esa sería mi respuesta. Gracias. Excelente, Roberto. Muy bien, excelentes comentarios. Se resolvió el problema por obra de Dios. Había llegado el momento de llevar a cabo la obra que su padre le había encomendado y lo hizo 100%, ¿verdad?, en favor nuestro. Muy bien, excelente. Entonces vamos a avanzar un poquito con las 4 Pastor, preguntas de la aplicación práctica. Sí, Jesús. pastor, pero ahí hay más problemas todavía, porque estamos pasando por alto que la aprehensión de Jesús, la privativa de libertad de Jesús fue ilegal. Le hicieron un juicio en la noche con falsos Sí. testigos. Al amanecer ya estaba condenado y él no estaba cometiendo ningún delito, no estaba cometiendo ninguna fragancia. Le violaron el principio de inocencia y el debido proceso. Todo eso fue tremendo. Todo lo que le hicieron fue ilegal. Sí, gracias, Jesús. Totalmente, sí. Todo lo que hicieron, lo hicieron de forma rápida, ¿verdad? Tenían sus propias leyes que cuando les convenía eran muy, muy severos con las leyes. Seguían al pie de la letra, pero aquí pasaron por alto. Ricardo. No, obviamente, como dicen amigos, desde el punto de vista legal, había muchos problemas que lo dejaron por alto. Pero a lo que yo me quiero referir más que todo era el cumplimiento de la palabra. El cumplimiento de la palabra ya de los profetas señalaban todo ese sufrimiento que iba a pasar el siervo de Jehová. ¿Sí? El arresto, la traición y la negación. Se cumplió lo señalado por los profetas. Amén. Gracias, Ricardo. Excelente. Y también lo que dijo Jesús, vamos a hablar en la lección 6, en la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Cómo hicieron todo el aparataje para condenar a Jesús. Lo hicieron todo de forma ilegal, buscando testigos falsos y todo eso, ¿verdad? Ah, pero ya todo lo que ellos hicieron pensando que estaban haciendo para ponerlo preso era la voluntad de Dios. Había llegado el tiempo de Dios de salvarnos de la esclavitud, del pecado, de la muerte y del infierno. Excelente. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? Aquí vemos una síntesis, un resumen, un título. ¿Qué título le daría usted a esta historia? Ricardo. Yo le pondría como título El sufrimiento del siervo de Jehová. Eso también lo señala allá Isaías 53. Amén. Perfecto. Muy bien. Excelente. Eso resume, ¿verdad?, toda la historia del sufrimiento de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cómo oraba, su angustia, su desesperación y la forma visible, cómo se notaba hacia afuera, ¿verdad?, su cuerpo. ¿Algún otro título?
Bueno, yo le pondría la aprehensión de Jesús y su muerte. La aprehensión de Jesús y la muerte de Jesús. Gracias, Jesús. Excelente. Entonces aquí podemos, Roberto, hermano, adelante. Y yo le pondría el sacrificio del Cordero, porque el Señor sacrificó por nuestros pecados. Ese le pondría yo el título. Excelente. Muy bien. Entonces, sí, podemos decir Jesús ora al Padre en Getsemaní, es arrestado y abandonado por sus discípulos. Entonces, imagínese, también aquí hay algunos títulos, la obediencia perpetua, le pondría muy bien, traicionado también, ¿sí? Hay muchos títulos que podemos darle a esta historia, ¿verdad? También podemos decir que eh, hizo la voluntad de su Padre, ¿verdad? Señor Jesús pidió que el Señor, su Padre, le quitara ese trago amargo, esa angustia, esa desesperación. Sin embargo, Jesucristo hizo la voluntad de su Padre y la voluntad de su Padre era salvarnos de nuestros pecados, morir en la cruz. Excelente, ya hemos analizado la vida de los discípulos, la vida de los enemigos de Cristo. Ahora la aplicación práctica a nuestra vida, la ley como un espejo. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. Dada que hay muchas veces, podemos ponernos en el lugar de Pedro, en el lugar de los demás discípulos y en el lugar de la multitud. ¿Qué pecado vemos en esta historia? Querido Roberto, adelante. Yo en esa historia veo el pecado de Judas. A pesar de que él cometió un pecado de entregarle, fue y lo dio un beso todavía. A veces nosotros en la vida real hacemos algo parecido a eso. A veces hablamos por una persona, pero sin embargo le estamos saludando de oreja a oreja. ¿Ah? A veces sin querer, somos humanos, somos de carne y hueso y a veces erramos también eso. Yo me pongo ahí. ¿Ah? Yo me meto en esa lista de la historia. Así que por eso que debemos pedir al Señor sabiduría y entendimiento, porque todas estas clases, estas lecciones nos hacen ver cosas que a veces uno no quiere ver más allá de sus narices. ¿Ah? Eso sería mi Gracias. punto de vista. Gracias a Pedro, gracias por la sinceridad y honestidad de su corazón. Ricardo, por favor, adelante. Veo el pecado de la traición y el pecado de la negación, dos pecados que son también comunes en nosotros. El ser humano muchas veces, varias veces traiciona y también niega cuando por conveniencia. Entonces, son dos pecados que se ven en esa historia. Amén. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy bien. Algo muy concreto. ¿Alguien más? Sí, pastor, yo veo ahí que somos tan humanos como Pedro y como Judas. Y aunque queramos aparentar que tenemos mucha fe, muchas veces caemos en el mismo terreno de ellos. Gracias, Jesús. Querido Edgardo, adelante. Sí, hermano, yo veo el pecado que muchas veces no valoramos ya en la vida práctica, el sacrificio, la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Y muchas veces caemos en la infidelidad y desobediencia a pesar de todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Así que veo ese pecado que a veces uno cae. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Excelente identificación. Sí, todos hemos fallado, todos hemos negado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quizás no con las palabras que dijo Pedro, no lo conozco, pero sí muchas de las veces con nuestras acciones, con nuestras actitudes hacia los demás. Me gustó lo que dijeron uno de ustedes, ¿verdad? Que a veces cuando estamos frente a alguien hablamos bonito, le tratamos bien, pero después por la espalda le colocamos una espada, ¿verdad? Y eso siempre lo hacemos, es en nuestra naturaleza pecaminosa y eso es negar, eso es hablar mal de los demás, eso es engañar, traicionar,
Y sobre todas las cosas vemos aquí que a veces no dependemos 100% de Dios, ni usamos, ¿verdad?, la palabra de Dios como el alimento, el agua de vida, la fuente que nos da sabiduría, ¿verdad? Muy bien, sí, aquí hay unos comentarios también. Y esa lucha constante entre la naturaleza pecaminosa, que diariamente Satanás nos quiere que nos alejemos de Dios, y también la lucha entre el Espíritu Santo, que cada día nos mantiene firmes en la fe, nos lleva a los pies de Cristo. Excelente, ya hemos identificado las formas como ofendemos a Dios, como no cumplimos sus mandamientos, como nuestro enfoque está en otras cosas. Pero también vemos la gracia, el amor de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Querido Ricardo. Lo veo, bueno, en Lucas 22, 50, 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja se sanó. A pesar de que lo iban a golpear, lo iban a maltratar, tuvo la misericordia con la especie humana y sanó a ese siervo del sumo pontífice. Amén. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más? Bueno, pastor, yo veo el amor de Dios en mí porque a pesar de todo lo que le hicieron y la traición de Judas, la negación de Pedro, siempre fue a la cruz y entregó su vida por nosotros. Cuando estaba ya clavado en la cruz, dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Tremendo amor. Gracias, Jesús. Muy bien. En toda esta historia, hermanos y hermanas, vemos el amor de Dios. Sabiendo que iba a morir, sabiendo, recibiendo los ataques feroces de Satanás, ¿verdad? Hizo la voluntad de su Padre. Imagínese cuando usted y yo a veces ofendemos a Dios, nos sentimos culpables, nos sentimos con esa conciencia que nos aplasta, que nos ahoga, que es como un peso, ¿verdad? Imagínese ese día, esa noche, nuestro Señor Jesucristo cargando los pecados de todo el mundo, la injusticia, el engaño, la traición, pecados de toda índole, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo se fue a la cruz, habiendo recibido el peor trato, la injusticia, no solamente verbal, no solamente emocional, sino física, que lo trataron como el peor de los enemigos, como no sé, algo horrible, algo lo más bajo de lo más bajo, ¿verdad? Así fue como nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate, para que hoy nuestra salvación sea un regalo, sea gratis, sea obra 100% de Dios. Alguien tuvo que morir. Y ese que murió en la cruz fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no valorar esta historia si recordamos esa noche tan triste, angustiosa, desesperante para Jesucristo? Pero fue el comienzo de nuestro perdón, de nuestra gracia y de nuestra salvación también. Con eso en mente, ¿qué pediremos? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediremos, hermanos y hermanas en Cristo? En gratitud por lo que Cristo ha hecho por mí, en gratitud por lo que Él ha tomado mi lugar y se fue a la cruz. ¿Qué pediremos, hermanos? Igual que Pedro, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios porque en verdad que de muchas maneras lo hemos negado.
No es que queremos decir algo que no es así. De pensamiento muchas veces lo hemos negado, de hecho, de palabra. Y igual que Pedro, Señor, perdónanos, y orar amargamente, y sabemos que el perdón está ahí porque Dios nos ama. Gracias, querido Jesús. Muy bien. Sí, que nos mantenga firmes en la fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones, que dependamos de su palabra, que el Señor nos lleve a sus pies, a mirarlo como nuestro Salvador, como el Dios que siempre está a nuestro lado, fortaleciéndonos, protegiéndonos de todo mal y peligro. Y también que el Señor nos lleve siempre a recordar que la victoria de Cristo en la cruz, en la tumba vacía, es también nuestra victoria, y que nos lleve a recordar que porque Él vive, nosotros también viviremos eternamente en el cielo con Él, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, que nos mantenga firmes en su palabra, y que el Señor nos lleve a sus pies para que oremos, hablemos con Él directamente, ¿verdad? Excelente, entonces vamos avanzando un poquito más. Nos hacemos esta pregunta: ¿cuándo sería buena oportunidad para compartir con otros la historia de Jesús orando en el huerto de Getsemaní? ¿Alguna situación que le venga a la mente? ¿Qué piensan? ¿Cuándo sería una buena oportunidad? ¿Qué piensan? Ricardo, adelante. Bueno, es que no solamente leer la parte de Lucas, sino que si lo leemos todos los evangelios, los sinópticos y además Juan, nosotros tomamos un retrato de todo lo sucedido en ese momento. Y entonces es una buena oportunidad para señalarles a las personas cómo fue arrestado el Señor porque nos dice todos ellos, nos dicen todo lo sucedido. Cada evangelista dice a su manera cómo lo vio, y nos da una idea global de todo lo sucedido. Pero al final lo podemos contar en la familia, en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, en cualquier oportunidad que se nos presente, contar esa magnífica historia de lo que hizo Jesús con nosotros. Amén. Gracias, Ricardo. Muy bien. ¿Alguien más? Yo deseo participar. Adelante, Gabriel. Bueno, una buena oportunidad para compartir la palabra de Dios para mí es en todo instante, porque cada día uno no está en casa solamente. Yo salgo a la calle, a veces voy al hospital, entonces encuentro oportunidad para poder anunciar a la palabra de Dios. Y yo considero que en todo momento sí se puede compartir esta historia. Gracias, Es, querido Gabriel. Le agradezco mucho. Tiene toda la razón. ¿Alguien más? Pastores, en estos meses, ¿no? Está muy bueno para compartir la historia de Jesús. Aunque todos los días debemos compartir la historia de Jesús, en todo momento que Dios nos dé la oportunidad. Pero estos meses son buenos porque son los meses que la gente sale y sale a sueldo, pues decir, anda en fiestas y en cuestiones, y se olvidan de que en estos meses se festeja, ¿verdad?, el nacimiento del Salvador, y que nuestra salvación le costó a Dios todo. A nosotros no nos cuesta nada, sino aceptar por fe, pero a Él le costó su sacrificio, su muerte, su sangre, y sobre todo cuando estaba en la cruz, el Padre, como cargó en él todo el pecado sobre él, se separó en ese momento, y entonces él clamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Esas palabras son muy fuertes.
Gracias, Jesús. Muy bien. También podemos pensar en una situación. Usted y yo sabemos que hay tanta injusticia en este mundo. Hay tanta preocupación por afectar la dignidad de los demás. Una historia como esta, ¿verdad? Vemos todo lo que Jesús soportó, eh, al Hijo de Dios, a Dios mismo, unos miserables pecadores, ¿verdad? Su creación, lo condenaron a muerte con todo lo que ya mencionamos anteriormente, con falsas acusaciones, juicios injustos y todo lo demás. En este mundo también experimentamos mucho de eso, inclusive empezando por nuestros familiares, por nuestros amigos, nuestros trabajos, y todo eso podemos contarle esta historia, que nuestro Señor Jesucristo es real, que nuestro Señor Jesucristo está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Lo vemos tan distante a veces que está eh, lejos, ¿verdad? Pero este es el Señor Jesucristo que estaba aquí en la tierra, que sufrió, que experimentó en carne propia lo que usted y yo sufrimos, ¿verdad? Con la gran diferencia de que Él vivió en un mundo lleno de pecado, pero no cometió pecado alguno ni hubo engaño en su boca. Entonces, como bien dijeron ustedes, esta historia podemos compartirla en cualquier momento, pero específicamente en esos momentos donde hay angustia, tristeza, aflicción, problemas, dificultades personales, familiares, emocionales y todo lo demás, ¿verdad? Porque no termina ahí la historia. Vemos la tumba vacía, vemos, avanzamos más allá y que nuestro Señor Jesucristo derrotó al peor enemigo, ese enemigo que quería a toda costa destruir la obra redentora que Dios lo había encomendado. Excelente, gracias por sus comentarios. Vamos a avanzar un poquito más, a hablar un poco sobre las diferencias entre Judas y Pedro, ¿verdad? Al principio, eh, vamos a ver que no hay ninguna diferencia. Judas y Pedro, ambos pecaron y nos hacemos la pregunta, ¿uno es más grave que el otro? ¿Qué piensa? Roberto, micrófono. En sí, los dos pecaron, pero Pedro se arrepintió, lloró. En cambio, Judas no se arrepintió, prefirió matarse. Así que no se arrepintió, así que su pecado quedó en pecado. No. Esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Gracias, muy bien. Vemos aquí los dos reconocieron su pecado y sintieron remordimiento, ¿verdad? Sintieron dolor. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué ofendí? ¿Verdad? Eh, pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Roberto ya mencionaba un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Por qué el uno fue restituido, fue restablecido, debo decir, en su ministerio y el otro se colgó? Querida Margarita, adelante. Sí, bueno, la diferencia que yo veo es de que Pedro sí se salvó y Judas no, Judas no alcanzó la salvación. No, esa es la diferencia. Amén. Que yo veo, Gracias, ¿vale? Margarita. Gracias, Margarita. ¿Alguien más? Bueno, Hay un micrófono abierto. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Yo, pastor. Adelante, hermano. Bueno, realmente los dos se arrepintieron. Pedro se arrepintió, pero regresó a Jesús, regresó a su salvación, pidió perdón. Judas se arrepintió, pero se mató.
que dice su arrepentimiento fue equivocado. Yo creo que esa es una diferencia bastante grande. Uno se arrepiente Gracias. para bien y otro se arrepiente para mal. Y también pasa lo mismo en este tiempo. Hay personas que, digamos, insultan, tratan mal al cristiano. Finalmente, cuando están a punto de morir, dice, bueno, si Dios existe, que me perdone por todo lo malo que hice. Pero otros no se arrepienten ni siquiera. Eso es lo que quería aportar. Gracias, hermano. Muy bien, entonces sí, y aquí vemos dos cosas, el arrepentimiento de ellos, un sentir, un pesar por lo que hicieron, ¿verdad? Pero el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que nos muestra la palabra de Dios es aquel que siente reproche, repugnancia, dolor interno en el corazón por haber ofendido a un Dios tan bueno, tan misericordioso, ¿verdad? Es como ya dijeron ustedes, la diferencia grande está aquí, el arrepentimiento en fe. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Pedro sintió angustia cuando él vio a Jesús que lo miró y sus lágrimas, su dolor, su angustia era genuina, ¿verdad? Sabía que ese arrepentimiento, esa angustia, iba a ser consolada con el perdón que Cristo le iba a dar. Eh, Judas, si leemos Mateo 27, 3, 5, él no fue donde Jesús. Él fue donde los maestros de la ley, ahí, ¿verdad? Nos dice el texto bíblico que fue arrepentido, tiró las monedas porque dijo que he pecado al entregar sangre inocente. Reconoció lo que había hecho. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron los maestros de la ley, los judíos? ¿A nosotros qué? ¿Qué nos importa? Ya hiciste lo que tuviste que hacer, ahora a nosotros no nos importa, ¿verdad? Judas no fue, no se arrepintió, no pidió perdón, no reconoció su pecado, no pidió perdón a Cristo, ¿verdad? Todo lo contrario, dijo, para mí se acabó, no hay perdón, este pecado que cometí y terminó con su vida, ¿verdad? Fue y se suicidó y ahí pues se acabó todo. ¿Nota usted que en todo este proceso, desde el momento mismo en que Jesús estaba en la Santa Cena, Jesús le invitaba a que se arrepienta, que cambie de parecer, ese amor, esa gracia que Cristo tenía, pero como dice los textos bíblicos, Satanás ya se adueñó del corazón de Judas e hizo lo que tuvo que hacer, ¿verdad? Tampoco fue donde sus compañeros, donde los discípulos, ¿verdad? Tampoco fue a donde ellos para encontrar el consuelo, la fortaleza, porque sabía él que si iba donde ellos pues ahí iba a reconocer que había cometido un error y es su orgullo, su arrogancia, no quería reconocer eso, ¿verdad? Ahora muchas de las veces nos pasa lo que pasó a Pedro. A veces nos pasamos momentos difíciles en la vida y usted y yo a veces negamos a Dios, reconocer, culpamos a Dios por alguna cosa, pero el Señor en esos momentos nos muestra, nos muestra su amor, su misericordia y en el tiempo de Dios nos lleva a sus pies, lo mismo que pasó con Pedro, ¿verdad? A veces en nuestra vida cristiana no siempre ha sido color de rosas, no siempre ha sido fácil. Usted y yo hemos tenido dificultades en nuestra vida como creyentes, pruebas enormes, pero el Señor ha sido quien nos ha mantenido firmes en esa fe. Es lo mismo que pasó con Pedro, ¿verdad? Pero todo lo contrario con Judas. Entonces, un lindo recordatorio para nosotros que la invitación, la gracia de Dios siempre está allí presente, ¿verdad? Judas lo rechazó deliberadamente. Él pensó que Dios no lo iba a perdonar,
Y usted y yo sabemos que, como dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que Dios no nos perdone. El Señor nos exhorta, nos invita a postrarnos a sus pies, ¿verdad? Implorar su perdón y Él nos da de una forma gratuita e incondicional. ¿Alguna pregunta, Entonces, alguna duda sobre esta parte, Jesús? pastor, entonces, por esta historia nos muestra que hay dos tipos de arrepentimiento. Uno para perdón y otro para tratar de estar bien con la sociedad, con las personas, pero no con Dios. El arrepentimiento de Pedro es un arrepentimiento de fe, porque él buscó al Señor Jesús y el Señor lo restableció nuevamente en su apostolado y le dio la confianza y lo perdonó. Pero el de Judas no, porque Judas se arrepintió, pero fue a ponerse en paz con los hombres y devolvió las 30 monedas de plata, pero no fue al autor de la vida, no fue a Jesús. Entonces hay dos Gracias, arrepentimientos, uno para perdón y otro para gracias, perdón. gracias Jesús. Muy bien, sí, y eso es lo que nos lleva a identificar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor conoce a los suyos, ¿verdad? Usted y yo podemos siempre estar eh, presumiendo que somos creyentes, que vivimos toda una vida de fe, apantallando hacia afuera, ¿verdad? Para que la gente nos vea que somos los mejores creyentes, pero Dios ve en nuestros corazones. Él conoce a los suyos, ¿verdad? Y eso, como bien decía Jesús, ese arrepentimiento en fe, que sea un arrepentimiento movido por el poder del Espíritu Santo, que sea un fruto de la palabra de Dios actuando en nuestras vidas. Había una mano levantada, Ricardo. Sí, pastor, es que yo tengo siempre algo que me va en la cabeza, me va y me Ujú. viene. Es el caso de Judas, es el caso de Judas. Es que ya Judas también venía predestinado a hacer lo que hizo. Entonces, ¿qué sucede con aquellas personas que ya vienen predestinadas o esa teoría de la predestinación, cómo se podría manejar? Ya Judas no venía a cumplir una misión. Amén. Gracias, Ricardo. Excelente pregunta. La Biblia no nos dice tal cosa, ¿verdad? Lo que quiero, vamos, bueno, perdón, voy a retomar mi comentario. Em, tenemos un pasaje bíblico que nos habla muy claramente de eso, ¿verdad? Está en Juan 3:16 hasta el 19, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a salvar a todo el mundo, ¿verdad? No existe tal cosa como que los que ya nacieron son predestinados para la condenación eterna y no puede cambiar, ¿verdad? Si ese fuera el caso, Jesucristo solamente, bueno, Dios ni siquiera hubiera enviado a Cristo a morir por los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Nomás hubiera Dios con su poder divino llevado a los que ya están salvos, ¿verdad? Al cielo, y Jesucristo no se hubiera tomado la molestia de venir a morir por los pecados, por los pecadores, ¿verdad? Entonces, am, y la voluntad de Dios es que todo el mundo sean salvos, ¿verdad? No sé si alguien tiene la Biblia a mano para que leamos eh, Juan 3:16 hasta el 18 o 19. Entonces, ahí nos da específicamente por qué unos son salvos y otros son condenados. Nota usted que aunque Judas, ¿verdad? La Biblia lo dijo eso, las profecías y todo lo demás, el cumplimiento, el Señor Jesús le estaba dando muestras e invitación al arrepentimiento.
Señor Jesús no quería que Judas se pierda y se vaya al infierno. Todo lo contrario, el lleno de gracia, por él también vino a morir en la cruz, ¿verdad? Entonces podemos leer Juan 3:16 Yo lo hasta el tengo, 18. Gracias, por favor. Adelante, yo lo Ricardo. tengo. Y eso elimina esa doctrina Gracias. calvinista que dice que los que ya nacieron para ser condenados no van a ser salvos jamás. Eso elimina esa enseñanza. Adelante, Amén. Ricardo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Gracias, querido Ricardo. Y ese pasaje Amén. bíblico nos contesta la pregunta, ¿verdad? Entonces, y hoy en día también usted sabe, hermano y hermana en Cristo, que la gracia, la fe, la salvación son regalos de Dios. Nosotros no lo Gracias. merecemos, no lo hemos buscado. Y si uno pisotea, desprecia, eh, le da menos importancia a esos regalos divinos, el Señor no tiene ningún problema quitarnos esa gracia, esa fe y ponerlo a otro. Y uno puede ser toda la vida creyente y al fin rechaza la gracia de Dios, pisotea y va al infierno, ¿verdad? Es obra de Dios nuestra salvación, no es nuestra. Jesús tenía un Gracias. comentario. Sí, pastor, dice que, Perdón, Ricardo, pero, le accidentalmente, espéreme un que- ratito. aunque modo, Ricardo, perdón, apagué el micrófono accidentalmente. Tenía una palabra, No, Ricardo. gracias por su enseñanza. Gracias. Gracias al Señor, hermano querido. Okay. Jesús, adelante. que dice Pedro que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos se devuelvan de sus malos caminos y que vivan. Amén. Volveos de vuestros malos caminos y viviréis. Porque si el Señor tiene predestinado a las personas para que se pierdan para el infierno, entonces quiere decir que el Señor se goza en la desgracia de los demás. Y no es así. Claro. Él quiere que ¿Y todo Cristo para hombre qué hubiera sea venido? salvo. Vino Sí, para Él quiere salvar que al todo mundo. hombre sea Entonces, salvo. gracias, querido Jesús. Gracias, hermanos, por esa pregunta. Y por eso el Señor nos exhorta a leer su palabra, a estudiarla, conocerle mejor, valorar su infinito amor por nosotros, ¿verdad? Excelente, excelente. Entonces vamos a mencionar un poquito la tarea para el día miércoles. Aquí tenemos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Note usted cómo vamos avanzando en estas historias bíblicas y vamos a estudiar esa historia bíblica. Entonces, antes de cerrar con una oración, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto hasta el día de hoy. La primera clase fue Jesús perdona los pecados y ahorita le doy la palabra a Edgardo para que continúe. Entonces voy a terminar esta parte. Jesús perdona los pecados, ¿verdad? Vimos la maravillosa historia de unos amigos que trajeron a un paralítico y aquel hombre recibió dos bendiciones maravillosas ese día. La primera y más importante, el perdón de sus pecados, y la segunda, se restableció su salud y fue caminando a su casa. La segunda lección, vimos Jesús alimenta a 5,000 personas. Más que alimentarles físicamente, Jesús les enseñaba su palabra, ¿verdad? Les daba el alimento espiritual porque él veía que eran como ovejas que estaban sin pastor y a ellos
les dio las enseñanzas bíblicas, la palabra de Dios, y después, claro, que les alimentó físicamente también. Lección 3 vimos el rey de reyes, señor de señores, llegaba a Jerusalén montado en un burrito, ¿verdad? Cumplimiento de las profecías que se hablaba de él, como llegaba a Jerusalén. El rey recibió el honor y la gloria como lo que era el rey de reyes y señor de señores. También vimos en la lección 4 la primera cena. No era cualquier cena, la cena instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el cual con su cuerpo y su sangre recibimos el perdón de nuestros pecados junto con el pan y el vino. Y esta noche vimos la oración que Cristo hizo en el huerto de Getsemaní, que nos muestra el amor infinito que Dios tiene por nosotros y nos enseña a orar y a depender de su palabra. Querido Edgardo, cuéntenos, hermano, algún comentario. Sí, hermano, solamente fíjese que tengo una consulta y es que tengo Ujú. dudas para entregar la tarea final. Ya se puede hacer, ¿verdad? Pero el medio es, hermano, eso es lo que no me quedó muy claro, por favor. Excelente. Entonces, el medio, ¿cómo para enviarlo? Sí, cabal, hermano, para enviar la historia, ¿verdad? Ya que es una historia que nosotros también vamos a Excelente. preparar y Sí, así. Entonces, el miércoles le voy a enviar el documento ya para que vayan escogiendo la historia bíblica. Y vamos a poner tres medios. El primero es al WhatsApp, al número que envío las tareas, ¿verdad? Al grupo oficial. La segunda voy a proveer un correo electrónico. Y la tercera, bueno, son dos nomás. Las otras opciones, debo decir, para enviar el proyecto final, es así, es el documento, puede ser en documento de Word o puede ser también mediante voz, ¿verdad? O los audios, o puede ser también, ustedes pueden eh, escribir a mano el proyecto final, las preguntas, van respondiendo y al fin toman una fotito y me envían el documento. Hay muchas opciones. La idea es que no sea como un trabajo, un pesar para ustedes, sino que sea un gozo de poder enviar el proyecto final. gracias, hermano. Entonces, perfecto, entiendo. Gracias. Sí, yo les estaré proveyendo la información para que este sea más fácil posible Amén. para ustedes. Amén, hermano. Gracias. Excelente, gracias hermano por la pregunta. Vamos a cerrar con una oración, no sin antes recordarles el texto bíblico para la lección del miércoles. Mañana les enviaré la tarea. Oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, hoy hemos estudiado, tú estuviste en el huerto de Getsemaní. Señor, la angustia, la tristeza, la desesperación, el abandono que sufriste ese momento por cada uno de nosotros, Señor, para pagar el precio justo de nuestra redención, para declararnos justos e inocentes ante la presencia de tu Padre amado. Bendito Dios, mediante esta historia, Señor, llévanos a tus pies, llévanos a valorar lo que hiciste por nosotros. Llévanos, Señor, a alimentarnos de tu palabra todos los días de nuestra vida y también a postrarnos a tus pies y orar, Señor, a ti. Comunicarnos contigo, hablar directamente contigo, Padre Celestial, dándote gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, concédele una bendecida noche y que mañana, Señor, uses a ellos como instrumentos para que puedan compartir tu dulce evangelio con tantas personas que necesitan escuchar el evangelio de salvación y vida eterna. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, que Amén. tengan una Amén.